Buen día. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 2 de la asignatura de Ecología. Vamos a comenzar. Bien, para empezar, los temas que veremos a continuación será la ecología trófica, el ecosistema, las redes tróficas y alimentarias y lo que es el flujo de energía. Antes de comenzar, veremos algunas definiciones importantes, las cuales haremos mención de ellas en el desarrollo de la clase. Primeramente, biocenosis. En sí, la biocenosis es la vida que se desarrolla en un lugar o biotopo. El biotopo es el lugar donde se desarrolla la vida o la biocenosis. Ambos están relacionados entre sí, uno por el desarrollo de la vida y otro por el lugar en donde se desarrolla. Hábitat. El hábitat es el lugar en el cual vive y se desarrolla las especies. Nicho ecológico. Es la función que cumple cada ser vivo dentro de un ecosistema, ya sea producir, consumir o descomponer. Tenemos que hacer mención que en la anterior clase hablamos de los productores, consumidores y descomponedores. Los productores son todo lo que corresponde a las plantas. Los consumidores, por otra parte, corresponden a diferentes animales, diferentes organismos que consumen ya sea plantas o algún otro consumidor. Y por último está lo que son los descomponedores, los cuales abarcan hongos y algunos insectos, pues más que todo estos son gusanos de tierra. Y pues por último está lo que son las especies. Son individuos de características semejantes que tienen hijos fértiles. Bueno, empecemos. Bien, antes de comenzar vamos a hacer mención de alguna cosa. En las clases anteriores se mencionó pues acerca de los factores bióticos y los factores abióticos. En resumen, factores orgánicos y factores inorgánicos. Los factores orgánicos son los factores bióticos, los cuales son los productores, consumidores y desintegradores de los cuales ya hemos hablado. Ahora, en la ecología trófica es una forma para representar el organismo el cual se come a otro dentro de una comunidad biológica y pues se utiliza unos esquemas llamados cadenas o redes tróficas, que es lo que veremos a continuación. Una cadena trófica o también llamada cadena alimentaria es un esquema en el cual se dibuja organismos de distintos niveles tróficos del ecosistema y en el que se indica mediante hechos las relaciones alimentarias que se establecen entre ellos. Visto desde, bueno, pues con esta imagen es una representación de lo que ya propiamente hemos dicho. Básicamente está lo que son los productores inicialmente, después están los consumidores primarios y los consumidores secundarios. También por último, donde se cierra, está los descomponedores. Para empezar, los productores son todo lo que corresponde a las plantas. Estas toman lo que son sales minerales, H2O, agua, CO2, dióxido de carbono que está presente en la atmósfera y lo que es energía que la obtienen por medio de la radiación solar. Esto va a hacer que las plantas produzcan lo que es el oxígeno necesario para las otras formas de vida y también van a ser consumidores para ciertos tipos de animales, principalmente de los que se alimentan por plantas como son los insectos y los herbívoros. Estos herbívoros van a ser consumidos por lo que son carnívoros y pues los insectos por animales que se catalogan como insectívoros.
Ya después, estos consumidores secundarios también pueden ser consumidos por otros tipos de animales. Y ya en lo último, los descomponedores, que es lo relativo a los hongos y a las lombrices de tierra, ayudan a tomar, o sea, a descomponer lo que es el material orgánico, ya sea algún cadáver de algún animal o pues de las heces fecales, para que ese material orgánico pueda tomarlo nuevamente las plantas. Bien, continuemos. En sí, la punta de la flecha indica el organismo que come y al final de la flecha el que es comido. Por ejemplo, el zorro al lince significa que el lince se alimenta del zorro. Voy a regresar un momento hacia la imagen anterior para que vean. Aquí podemos ver las plantas o productores son consumidas por el animalito que está aquí, que según creo que sería un castor, y pues este va a alimentar a lo que es la serpiente y algunos felinos. Bien, continuemos. Aquí ya hablamos y ahora los organismos de un ecosistema. Los organismos de un ecosistema, según su obtención de alimento, se pueden clasificar en 5 grupos, los cuales son productores, que ya hablamos que son las plantas que producen el material orgánico para todo el ecosistema. Después están los consumidores primarios, que son propiamente más que todo herbívoros, que se alimentan de los productores. Está lo que es los consumidores secundarios, que son los carnívoros, que se alimentan de los herbívoros. Y están los consumidores terciarios, a los cuales también se le denomina como supercarnívoros, ya que se alimentan de otros carnívoros. Y por último están los descomponedores, que se encargan de transformar la materia orgánica procedente de los seres vivos en materia inorgánica que volverá a recoger las plantas para la realización de la fotosíntesis. Y aquí pues se cerraría la cadena. Aquí podemos ver lo que es la cadena trófica, o pues más que todo una pirámide, la cual se muestra entre 6 niveles, tomando como base el mundo inorgánico, o sea, todo lo que es el dióxido de carbono, las sales minerales, el agua y la radiación solar, como ya explicamos antes. Después está lo que son los productores, las plantas, los herbívoros, y después de los herbívoros un punto intermedio que son los omnívoros, y pues más después se ve lo que son los carnívoros y los carroñeros. También hay que mencionar que cada cadena trófica está en correspondencia a los biomas que existen en el área. Por ejemplo, hay diferentes biomas como por ejemplo la pradera, lago u océano, en el cual siempre hay un productor primario, después se va desenlazando todos los otros consumidores. El ejemplo que sería más adecuado sería el bioma del lago. En principio, la larva del mosquito se alimenta de la alga, la larva de la libélula de la larva del mosquito y los peces de la larva de la libélula. Aquí en el consumidor cuaternario está lo que es el mapache, que se alimenta de los pescados. Sin embargo, este, al ser un animal pequeño, también puede ser consumido por otro que sea pues un poco más grande, fuerte, y pues básicamente que pueda cazarlo. En eso tenemos algunos animales como por ejemplo el lobo y algunos felinos. Bueno, continuemos. Ecosistema. El ecosistema es la unidad biológica funcional, la cual abarca los organismos de un área dada y el medio ambiente físico correspondiente a este. Dicho de otra forma, lo que es todo el orgánico
Es lo que, bueno, pues es la biocinesis. Y lo que es el ambiente físico, el lugar, es lo que se conoce como biotopo, que son conceptos que vimos al principio de esta presentación. Bueno, el ecosistema se puede clasificar de tres formas: según su origen, según su tamaño y según su ubicación. Según su origen puede ser ya sea natural, humano o artificial. El natural son ecosistemas que no han sido modificados por el hombre. El humano son ecosistemas modificados por el hombre según su cultura, y es un territorio ocupado por la sociedad humana, cuya acomodación refleja a la vez la naturaleza de la región y el trabajo del hombre. Aquí es muy importante lo que es el ecosistema humano, debido que éste puede afectar ya sea negativa o positivamente a lo que es el ecosistema natural. Y por último está lo que es el ecosistema artificial, que son ecosistemas modificados por el hombre, como represas, ciudad o pues una pecera o un tanque. Ahora, según su tamaño, lo podemos dividir en microecosistemas y en macroecosistemas. Los microecosistemas son ecosistemas, como su nombre lo indican, pequeños y pueden estar propiamente en las casas de algunas personas, como son una pecera o una maceta. Los macroecosistemas, por otro lado, son ecosistemas de gran extensión, como algún tipo de selva tropical, océano, llanuras, pues, etcétera. Y ahora, según su ubicación, los ecosistemas pueden ser acuáticos, aeroterrestres o de transición. Primeramente, el acuático, como su nombre lo indica, es un ecosistema donde la vida se desarrolla dentro del agua. Ahora, el aeroterrestre es cuando la vida se desarrolla en el suelo, pero en contacto con el aire, y pues es bastante representativo de los diferentes tipos de aves, pues. Y por último está la transición. Esta es la vida que se desarrolla en el agua como en el ambiente aeroterrestre. Corresponde a orillas de los lagos, ríos y lagunas. Más que todo, aquí hablamos de ciertos tipos de insectos, como pueden ser las larvas de los mosquitos o las larvas de las libélulas, las cuales se desarrollan primeramente en un ambiente líquido, en un río, como se dice, lago, laguna, y después se desarrollan y empiezan a volar. Y ahora lo que es el nivel ecológico. Lo dividimos en tres partes. Bueno, pues hay más, pero estas son propiamente las primeras. Primeramente está el individuo, un ser único dentro de su especie. Después está la población, que son ya un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado. Y una comunidad es el conjunto de poblaciones que viven en un tiempo y lugar determinado. Dicho de otra forma y para que sea más entendible, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen donde muestra un conejo como un individuo. Los individuos de la misma especie constituyen una población, y aquí vemos una población de conejos o una población de plantas. Y ahora una comunidad o biocenosis es un conjunto de plantas y animales las cuales viven en un determinado lugar. Una comunidad o biocinesis está formada por un conjunto de poblaciones que conviven en un ecosistema dado. Ahora, lo que es el ecosistema.
El ecosistema es la combinación e interacción entre los factores bióticos y los factores abióticos de la naturaleza, o sea, los factores vivos y los factores inherentes pero necesarios para que se desarrolle la vida. Bioma es el conjunto de comunidades vegetales que ocupa la misma área geográfica. Como en la anterior clase vimos un mapa donde se mostraban los diferentes biomas en el planeta, unas que mostraban selvas tropicales, llanuras, tundras, etcétera. Y ahora, por último, está lo que es la biosfera, que es la unidad ecológica constituida por el conjunto de todos los ecosistemas del planeta. O sea, los diferentes tipos de bioma, todo en un conjunto. Bueno, aquí podemos ver todo esto que ya mencionamos en una imagen, que a nivel molecular se necesita lo que es un átomo de oxígeno, hidrógeno, más una molécula de agua, da igual a lo que es una célula con un núcleo definido. Después hay diferentes tipos de células que van a corresponder a diferentes órganos. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un osteocito, que es una célula del sistema o el tejido óseo. El hueso, una estructura, puede ser una estructura, en este caso es una estructura, pero hay diferentes tipos de tejido, con lo cual pueden haber diferentes órganos. Y pues ya después de eso, el sistema. Aquí muestra lo que es el sistema esquelético de un lobo. Y pues por último está el lobo como organismo, como un individuo. Después se muestra lo que es la población, la comunidad, que corresponde a los animales y plantas, y lo que es el ecosistema, que son los seres vivos y el medio ambiente en general. Bien, continuemos. Ecosistema. Ahora la biocinesis y el biotopo. Bien. Un ecosistema es la unidad biológica funcional de la vida y se entiende como un sistema ecológico complejo que abarca la biocenosis, o es decir, el conjunto de organismos vivos o elementos bióticos de un área determinada, como lo son las plantas, animales, hongos, bacterias, insectos, entre otros. Estos interactúan entre sí mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Al mismo tiempo, se encuentra estrechamente enlazado con el biotopo, que es básicamente el ambiente físico o elementos abióticos, como son las rocas, la tierra, los ríos y el clima. Debido a esto, los animales están en constante competencia para su supervivencia. Hay competencia, por ejemplo, por espacio, por alimento, por agua o por luz. Aquí esta imagen está, pues, por decirlo así, bueno, está al revés, pero básicamente lo que quiere decir que biotopo más biocenosis es igual a un ecosistema. Esto es la idea. Dicho de otra manera, el ecosistema se considera como una comunidad ubicada en un lugar y el hábitat en el que todos están relacionados, los seres vivos, los seres vivos y los inertes, o sea, los elementos bióticos y los elementos abióticos. Bien, el hábitat y el nicho ecológico es el lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive una especie y al cual se hayan adaptados. Y ahora, el nicho ecológico son aquellos elementos bióticos y abióticos que la especie necesita para poder vivir, para reproducirse, entre otras cosas.
Si el hábitat es la dirección donde localizar la especie, el nicho sirve para saber qué tarea o provisión cumple las especies en un espacio físico. Básicamente aquí hablamos un poco mm, de la cadena alimenticia, o sea, del el primer punto a tratar. Por ejemplo, un, un animal es consumido por otro, pero a la vez este puede ser consumido en otro lugar. Por ejemplo, un animal puede ser carnívoro o depredador o herbívoro. Es importante resaltar que no siempre una especie ocupa el mismo rol o trabajo en diferentes hábitats, pues todo depende de la disponibilidad de alimentos, competencia por los mismos y la capacidad para supervivencia. Es como en el ejemplo que habíamos puesto en la imagen de los diferentes tipos de biomas y los diferentes tipos de consumidores, en el cual el mapache, por ejemplo, era un consumidor cuaternario, pero en un lago. En otro lugar, este mapache en realidad sería consumido por otro animal que sea más fuerte, más rápido y pueda adaptarse mejor. Ahora, ciclo de la materia. Bien, los materiales necesarios para la vida en los ecosistemas se transmiten en los ciclos cerrados, que permiten a los organismos vivientes reutilizar una y otra vez, ya que se reciclan constantemente. Para comprender mejor cómo operan estos ciclos, se debe saber que la fotosíntesis, las plantas verdes toman el del ambiente abiótico, sustancias inorgánicas de bajo nivel energético, y las transforman en compuestos orgánicos que sirven como fuente principal de energía y de materiales para construir el cuerpo de cualquier ser vivo. Es como decir esto, son productos que, o sea, factores abióticos que necesitan las plantas para poder subsistir, para poder crecer, y estos a la vez, esto que está producido las plantas, son necesarias para los animales herbívoros. Sin estos animales herbívoros no podrían consumir lo que son los carnívoros, y básicamente de esa forma. Todo es como un ciclo y hay un equilibrio entre todo esto. Aquí podemos ver el ciclo de la materia. Sí, bien. Lo que es el sol y otros factores que son los productores, van a dar los productores, después esto a los consumidores, después a los descomponedores y a la materia inorgánica que después vuelve hacia las plantas. Ahora, flujo de energía. El ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía, que va a pasar de un nivel al siguiente. La energía fluye a través de la cadena alimentaria, solo en una dirección. Va siempre desde el sol a través de los productores a los descomponedores. La energía entra en el ecosistema en forma de energía luminosa, la cual se transforma en energía calorífica, que ya no puede ser reutilizable para mantener a otros ecosistemas en funcionamiento. Pero esto no es posible en un ciclo de energía similar al de los elementos químicos, o dicho de otra forma, de la materia. Básicamente aquí vemos que el sol es necesario para todas las formas de vida, energía solar, lo que se refleja en que ayuda para las plantas, a los diferentes tipos de animales, y también ayuda a que los componedores puedan realizar pues de una manera más eficiente su trabajo y propiamente integrar esas fuentes nutricionales otra vez a la tierra,
y esta hacia las plantas. Y bien, pues por el momento aquí terminamos. Si bien abarcamos algunas cosas que están relacionadas con la anterior clase, con el anterior punto, es que es muy complicado, es muy difícil hablar de una cosa sin tomar en cuenta las anteriores, ya que todo aquí está interrelacionado, todo en sí hay como un balance entre los factores bióticos, los factores abióticos y todo esto. Bien, gracias por su atención. Por el momento hemos terminado y más adelante veremos algunos otros puntos relacionados con lo que hemos visto. Bien, pasen buen día y cuídense.